Bueno, muy buenos días para todos. Primero, agradecer a AmCham, a USAID por la invitación y todo lo referente a lo que ha sido el acompañamiento de las capacitaciones que Obras por Impuestos hemos realizado en el orden nacional. Yo quisiera contar un poco el ejercicio de dónde nace en su momento lo que es los planes de desarrollo con enfoque territorial, sobre todo para contextualizar el por qué estamos hoy acá. La importancia de entender lo referente al territorio, cómo nos podemos mover en el territorio. Voy a hacer énfasis, creo, varias veces en el tema territorial, por lo que a partir de estos planes con enfoque territorial vienen a realizarse a partir del año anterior. Un poco los programas de desarrollo con enfoque territorial hablan del punto número 1, pero lo importante de esto es que son un instrumento que se trabajó con las comunidades, es decir, desde el territorio para su planificación. Y reitero, lo importante de esta planificación o de las iniciativas fue charlar con las comunidades, saber qué es lo que ellos se ven y se visualizan durante los próximos 10 o 15 años y cuáles son sus perspectivas y qué es lo que efectivamente para ellos es importante. Ese es el primer tema que es fundamental. Son 16 zonas, 170 municipios, que como mencionaba, estamos a 10, 15 años y una primer balance en el 5º año. Hablaba de las 16 zonas, allí se pueden mirar. Ya vamos a ver un poco el contexto de cada una de ellas en la región. ¿Qué es importante? Mensajes claves que tenemos que empezar a mirar en todo esto. El primero, por cómo fueron escogidos los 170 municipios en una metodología de planeación nacional, con la pobreza multidimensional más alta, alta incidencia del conflicto armado, el bajo desempeño institucional y los que mayor índices de cultivos de uso ilícito tenían, mayores cultivos ilícitos tenían. Es decir, estos 170 salen de varios temas, inclusive no institucionalidad. A eso es lo que tenemos que llegar en estos próximos años. Tenemos que dimensionar esto por cuanto, para poder entender un poco estos territorios, debemos empezar a pensar en forma diferente si queremos lograr la estabilidad. Y ese es el segundo punto. El estabilizar estos municipios, tenemos que entender que nos permitirá lograr una mayor estabilidad del territorio nacional. Esta es otra visión que tenemos que empezar a ver. No es seguir pensando que el tema de no estabilizar estos municipios nos va a permitir después tener tranquilidad. Si logramos apoyar la estabilización de estos municipios, va a ser mucho más fácil la estabilización de nuestro país. Y lo que les mencionaba, hay que empezar a pensar un poco diferente. Ya sabemos que hay población, zonas geográficas muy alejadas y que en los índices normales de crecimiento, economía, todo eso va a ser muy difícil poder llegar o poder competir con municipios con unos niveles mucho más altos de riqueza. Hay que empezar a pensar así. Fue así como empezamos nosotros a decir, bien, ¿qué hacemos para poder avanzar en todos estos temas? Sabemos que son 6.6 millones de personas quienes están en estos municipios, 2.5 millones de víctimas, 24% de la población rural del país, 57% población rural pobre multidimensional, 36% del territorio, la tercera parte del territorio nacional, y el 45% de áreas de parques. Eso es lo que tenemos en las 16 regiones y en los 170 municipios.
¿Qué hicimos nosotros con los programas de desarrollo con enfoque territorial? Lógicamente, cuando teníamos que ir a preguntarles a las comunidades cómo se veían ustedes a futuro, no era llegar y preguntar cualquier cosa. Tendríamos que tener una metodología que nos permitiera a nosotros concentrar el foco en 8 pilares fundamentales. Como ustedes ven, entonces estábamos hablando de la propiedad rural, básicamente, infraestructura, el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, reactivación económica, derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y paz. Ya vamos a ver cuáles han sido los resultados de estos 8 pilares, y me refiero a esto porque es un poco la focalización de lo que las comunidades están visualizando. Pongo un ejemplo muy sencillo. Normalmente cuando al gobierno nacional le llegan los proyectos presentados, alguien tiene un interés, perfecto, eso no tiene ningún problema. Aquí lo que estamos hablando es que ya se identificaron lo que las comunidades, y puede combinar entre el interés de algún particular, en este caso pueden ser las empresas, con el interés de las comunidades, que nos va a permitir unas dinámicas mucho más importantes, es decir, lograr involucrar a ellas en todo el desarrollo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se siguió trabajando? Entonces, en los 170 municipios, hablábamos que tuvimos que trabajar en más de 11.000 veredas, con más de 200.000 personas. Y hemos alcanzado a finalizar en el mes de enero, después de un año y un poco más, 15 pactos territoriales, que es donde decimos, ok, después de esta planificación y después de todos estos ejercicios, llegamos a decir, ya tenemos 15 identificados de los 16 que debemos realizar. 169 pactos municipales, porque si ustedes ven, lo que hace la pirámide es decir, llegamos primero a las 11.000 veredas, después a las veredas se lograron identificar grupos motores, los denominamos así, comunitarios, que nos permitan decir, vamos a todas estas ideas, a todas estas iniciativas, llegar al orden municipal y después al orden subregional. Eso era el ejercicio que estábamos haciendo, y que ellos mismos decantaran un poco qué es lo que para ellos es la prioridad y cómo se veían en el futuro. Toda esa información, tenemos ya 15 pactos levantados, como les decía, de 11.000 veredas. Ya sabemos qué es lo que las comunidades requieren. Otro de los temas fundamentales para nosotros es que la estrategia supera la mirada asistencial, en perspectiva de promover acciones para que las comunidades fortalezcan sus capacidades como constructores del desarrollo territorial. Este es un tema que también tenemos que empezar a dimensionar y a creer nuevamente en el territorio, a que ellos crean nuevamente en ellos, a crear tejidos que permitan en un momento hacer entender, y que nosotros entendamos también que ellos pueden hacer esas dinámicas, que es mucho más fácil si ellos son generadores de sus propias dinámicas, y es lo que estamos tratando de hacer en este momento dentro de la agencia. ¿Cómo funciona? Entonces, lo que dijimos, ya pasamos al tema de lo que se ha pensado desde la agencia a un punto de vista de la implementación. Tenemos entonces las comunidades que ya identificaron sus temas, la hoja de ruta, que para nosotros es fundamental, y para el alto consejero, el doctor Emilio Archila, es un eje principal de la implementación, porque lo que visualizamos y él visualiza es muy difícil que una entidad en particular, ya lo crea o no lo crea, sea capaz de articular todos los esfuerzos para llegar a estos territorios. Lo que debe articular es la hoja de ruta y las planificaciones que se deben realizar. Uno de los elementos fundamentales de la planificación es lo que se levantó en los PEDETs, desde el orden de vista territorial. Pero ahora tiene que tener la visión del sector desde el orden nacional, así como de los apoyos de la cooperación y de los apoyos del sector privado, para poder que esto sea un enganche que permita en algún momento dinamizar el territorio. Vuelvo y reitero, tenemos que mirarnos como el territorio. Y esa hoja de ruta permitirá a futuro saber cuáles son los puntos focales donde debemos entrar.
Vuelvo y repito, ya nosotros sabemos el tema comunitario y es donde estamos entrando en este momento. Después, lo que tenemos que hacer es básicamente, espera 2 segundos, es que ya casi ni veo. Okay. Estamos hablando de la implementación. Eso, a medida que pasan los años, uno se complica. Pero entonces viene todo el tema de lo que hemos identificado, lo referente a bienes y servicios. Una de las cosas fundamentales, y ya lo vamos a ver, es qué está saliendo de esos PDETs. En muchos casos, no solo sale lo referente a bienes, sino a servicios o gestiones. Y todo esto, como les decía, tiene que llegar a un todo que permita dinamizar mucho más fácil los temas. El tema de obras por impuestos es un elemento y una herramienta dentro de todo el desarrollo territorial. Y tiene que empezarse a ver como un elemento fundamental dinamizador en estos territorios. Eso, y entra dentro de la hoja de ruta que en algún momento empezaremos a implementar en el gobierno nacional para saber dónde vamos a focalizar puntualmente los esfuerzos de cada uno de nosotros. Y después viene el fortalecimiento integral, es decir, todo el tema de lo que les mencionaba del trabajo en la implementación de todos los actores. Eso es un poco lo que en grosso modo es lo referente a la implementación desde el punto de vista de la ART. Ya voy a mencionar por qué. Veamos entonces qué está saliendo de los PDETs. Entonces uno empieza a mirar y dice, bueno, cuéntenme qué es lo importante. Y el primer punto fundamental es educación. El primer punto fundamental es educación. Lo que las 200.000 personas mencionaron como punto importante es educación. Bastante interesante el tema. Dentro de los puntos de reactivación económica, claro, es el segundo punto. Y el tercer punto, estamos hablando de la reconciliación. Interesante lo que está saliendo de ellos, lo que están mencionando. Por eso son insumos fundamentales para ver dónde podemos focalizar los esfuerzos. Dentro de estos, lógicamente, hay unas actividades. Dentro de los sectores de bienes, lo más importante son las vías. Lo que ellos están requiriendo fuertemente son las vías. La parte de energía y la parte de acueductos y alcantarillados. Esos son los 3 elementos que están solicitando. Hablo como bienes, pero aquí hay un punto que nos tenemos que parar un poco y decir, hasta ahora hemos identificado de todo el universo con que nos hemos sentado con ellos 34.000 iniciativas para poder implementar en los próximos 15 años. De ellas, el 40% son iniciativas de gestión y el 60% de bienes y servicios. Esto es muy importante también porque no es tan complejo ni tan difícil lo que ellos están solicitando. Si hablamos que el 40% estamos hablando de gestión. Probablemente que no hayan podido realizar una vía por un permiso que en la corporación autónoma se tenga. Entonces, tenemos que empezar a apoyar todos estos temas en lo referente a la gestión y en lo referente a los bienes y servicios. Esos son 2 temas fundamentales de lo que nos está saliendo. Hablábamos de 32.000 iniciativas. Entonces, allí vemos un poco cuál es el tema de los 15 PATRs, haciéndonos falta uno, el de Buenaventura y Pacífico Medio, que esperamos que nos den alrededor de unas 35.000, 36.000 iniciativas que tenemos que ver toda la implementación en los próximos 15 años, como le mencionaba. Un ejercicio muy sencillo es lo que estamos realizando, por ejemplo, el ejemplo de Catatumbo. Entonces, acá, perdón un segundo, en el mapa, lastimosamente no puedo ver, es un mapa integral que lo que permitía era básicamente saber, por ejemplo, dónde están los resguardos indígenas, dónde están los parques naturales. Eso tiene unas restricciones, usted las sabe mejor que yo, pero dónde empiezan a delimitarse, dónde están las escuelas, dónde están los hospitales, los centros de salud y qué es lo que
demandan en el PATN. Entonces, cómo uno va combinando los diferentes sectores, las vías que se van realizando, las rojas ahí se alcanzan a ver un poquito, las vías nuevas que están solicitando, nuevas y viejas, tanto en la vía terciaria como secundaria. Así lo mismo empieza uno a planificar lo que son las escuelas nuevas, por qué, y poder empezar a trabajar con cada uno de los sectores donde empezamos a implementar cada uno de estos proyectos que ellos están solicitando. Entonces el mapa al final, lastimosamente no lo podemos ver, al final nos debe dar lo que hoy tenemos y lo que en prospectiva ellos están solicitando para los próximos 10 o 15 años. Eso es lo que estamos georreferenciando, estamos tratando de mirar, y lo que dentro de todos los esfuerzos que vamos a realizar, vuelvo y reitero, cooperantes, orden nacional, orden territorial, sector privado, quisiéramos poder lograr y empatar como les mencionaba. Bien, me centro entonces en estas dos últimas diapositivas en lo que es la agencia. La agencia va a ser un facilitador de todo esto, un facilitador de poder lograr apoyar a cada uno de ustedes en el territorio con el fin de desembotellar esos problemas tanto de gestión como de proyectos que en algún momento nos hemos encontrado, y tratar de ser no el articulador. Vuelvo y reitero, articular una entidad es muy complicado, la hoja de ruta es la que nos permitirá articular, pero la que sí en algún momento va a dinamizar temas como estos. La RAE, hay en los territorios, red de aliados estratégicos. ¿Quiénes son la red de aliados estratégicos? Todos nosotros, incluyendo la academia, incluyendo comunidades, incluyendo sector privado, cooperantes, gobierno central, gobierno territorial. Los mismos territorios deben generar dinámicas de, al fin y al cabo, tenemos que empezar a pensar un poco más en los territorios desde el nivel central. Y la agencia va a estar facilitando todos estos ejercicios por los próximos 10 o 15 años en estos temas. En estructuración, apoyo en la estructuración, los actores estratégicos ya los he mencionado, en apalancar recursos a través de cofinanciación, fortalecimiento fundamental dentro de todos los elementos de gestión que les mencionaba, no solo aparecen proyectos, servicios, bienes y servicios, sino fortalecimiento, que es la generación de capacidades y corresponsabilidad para la implementación, la ejecución de algunos proyectos donde los sectores no puedan entrar o ingresar. Quiero en esto dejar claro que los sectores tienen su rol, su especificidad. Nosotros como agencia, en aquellos momentos que el sector diga es importante que ustedes entren allá a esos territorios, lo haremos. Sobre todo ahí hay un tema en rojo que dice PEDET-PENIS, sustitución de cultivos, es un tema fundamental para nosotros, hacer las primeras inversiones donde están las zonas de cultivos ilícitos, y el tema de gestión nación-territorio, que es básicamente poder apoyar también a las entidades territoriales. Un ejemplo muy sencillo es, imagínense un campesino para poder ir a formalizar su tierra, ¿cuánto se puede demorar en salir a la cabecera municipal y que en la cabecera municipal en su oficina digan no, creo que no podemos ayudarlo? Es un poco empezar a trabajar en todos esos temas de gestión y en apoyar a estos 170 municipios donde la cooperación, USAID, nos ha apoyado y esperamos que nos siga apoyando. No los molesto más, cualquier duda, cualquier pregunta, estaré atento. Fue un brochazo muy rápido de lo que estamos empezando a hacer.